Pues bien, ahora vamos a ver cuáles son los periodos de pago del salario. La ley de contrato de trabajo establece que para los haberes mensualizados, el salario se devenga a la conclusión, al concluir el mes, ¿sí? Por ejemplo, el salario de marzo, a partir de cuándo nosotros podemos calcular efectivamente cuál es nuestro salario al concluir marzo. Concluido el mes de marzo, o sea, hasta 31 de marzo no existe posibilidad de establecer cuál es el salario devengado. Recién el 1 de abril estaríamos en condiciones de poder saber cuál fue, por ejemplo, el salario de marzo. Entonces tiene que concluir el mes. ¿Por qué? Porque concluido el mes vamos a poder calcular por ejemplo, los días efectivamente trabajados, los días que hemos faltado sin justificación, los días que hubo por licencia, las horas extras que hemos trabajado, si el 50 o el 100%, etcétera. O sea, podemos ver realmente cómo fue el desempeño que hemos tenido durante todo ese mes. Pero para ello es necesario que concluya el mes. Igual, vamos a ver que los trabajadores que trabajan por hora o por jornada, el pago va a poder, o sea, se puede establecer el salario en forma semanal o en forma quincenal. Entonces, si nosotros es habitual pagar en forma semanal, concluida la semana, podemos efectuar el cálculo del que les acabo de decir, o si está pautado que la jornada, que este trabajador que trabaja por hora o por jornada, le vamos a pagar en forma quincenal, concluida la quincena, se puede determinar, esto es decir, bueno, cuántos días concurrió efectivamente a trabajar, cuántos días no, cuál fue el motivo, etc. Y después tenemos el trabajo por unidad de obra, que es el trabajo en donde está vinculado con la cantidad de obras o de unidades de trabajo producidas por el empleado. Es muy común esta modalidad en la industria de la vestimenta, ¿sí? Por ejemplo, si yo les entrego X cantidad de pantalones para que confeccionen, la unidad de obra es cada pantalón que ha confeccionado esta costurera. Entonces, a ver, ¿qué quiere decir? Que de acuerdo a la cantidad de pantalones que confeccionó, es lo que se le va a abonar. Pero tengamos en consideración que la ley de contrato de trabajo dice, bueno, perfecto, le vas a pagar por unidad de obra, pero ¿sí? El empleador tiene la obligación de entregarle suficiente trabajo como para que la empleada pueda, o el empleado, ¿sí? El trabajador, pueda percibir el salario básico de convenio o en su defecto un haber que no sea inferior al salario mínimo vital y móvil. Si hay una escala salarial vigente, una paritaria, por supuesto que lo que se tiene que resguardar es el básico de convenio. Y si no, se le va a pagar el salario mínimo vital y móvil. ¿Sí? Pero se le tiene que dar trabajo como para que pueda desempeñar durante una jornada normal. ¿Esto qué quiere decir? Que sí, durante una jornada de 8 horas yo puedo producir 30 pantalones, digo cualquier cosa, no sé, no me tienen que dar 60 para que haga en 8 horas, ¿sí? Queda claro, o sea, el trabajo para que una persona trabajando normalmente, desempeñando su tarea en forma normal, durante 8 horas pueda percibir el salario básico que le corresponda, ¿sí? Ahora, ¿cómo se le paga? En este caso, se le paga también por semana o por quincena, de acuerdo a cómo se paute, y entonces vamos a ver la cantidad de producción que tuvo el trabajador durante esa semana o esa quincena, ¿sí? Ahora, ¿cómo le vamos a pagar? Porque esto es importante. Vamos a ver que le tenemos que pagar sobre el trabajo efectivamente entregado, ¿sí? Y con el que está pendiente para ser realizado, sobre ese trabajo solamente se le puede retener una tercera parte del valor. Es decir, si de los 50 pantalones que se le entregaron, tiene, por ejemplo, confeccionados 40, bueno, se le abonan los 40 y sobre los 10 restantes solamente se le puede retener un tercio del valor, ¿sí? Nada más, 2 tercios hay que abonárselos al final de la semana o de la quincena. Ahora, ¿cuándo vence? Porque nosotros estamos diciendo, ¿cuándo vence la obligación de pago? Porque acá están diciendo, bueno, hasta ahí se calcula el salario devengado, ¿sí? Al vencer el mes, al vencer la semana o al vencer la quincena. Y ahí podemos calcular. Ahora, ¿cuándo tiene que pagar
el empleador. Y el empleador vamos a ver que cuando el pago es mensual o quincenal, tiene 4 días hábiles, ¿sí? Desde la conclusión del mes o de la quincena para abonar el haber al trabajador. Pero fíjense que estamos hablando de días hábiles, o sea, no computaría ni el sábado, ni el domingo, ni los días feriados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, si el primero, vamos a imaginarnos, 31 de marzo fue jueves, ¿sí? Entonces, el 1 de abril es viernes, ¿m? El 2 y el 3 no computarían, ¿sí? Ahí tenemos 4, 5, recién el 6 de abril, que sería el cuarto día hábil, existiría sería la última fecha en que el empleador está habilitado para abonar y no entrar en mora, ¿sí? Vencido ese plazo, se encontraría en mora el empleador, perdón. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que le podríamos exigir el pago del salario, invocar un incumplimiento de su parte y solicitar eventualmente el pago de intereses, ¿sí? Y cuando el pago es semanal, en ese caso el plazo vence a los 3 días hábiles, ¿sí? De concluida la semana.